El imperio que parecía eterno. El día que Roma cayó, el mundo cambió para siempre. Pero no fue una caída repentina, no fue un solo golpe, no fue una sola batalla, fue una erosión lenta, silenciosa, inevitable. Durante siglos, Roma fue más que una ciudad. Fue un concepto, una idea, una promesa de orden frente al caos. Desde las murallas del Rin hasta las arenas del norte de África, desde Britania hasta Mesopotamia, el Imperio Romano dominaba territorios que ningún otro poder había controlado antes. Sus legiones marchaban con precisión matemática. Sus ingenieros construían caminos que aún hoy sobreviven. Sus leyes moldearon la civilización occidental, pero incluso el imperio más poderoso puede morir. Y Roma comenzó a morir cuando dejó de temer a sus enemigos y comenzó a temerse a sí misma. Roma no cayó porque los bárbaros fueran invencibles. Roma cayó porque dejó de ser Roma. En el siglo II, bajo el gobierno de emperadores como Marco Aurelio, el imperio aún conservaba su disciplina, su estructura y su identidad. Sin embargo, en las fronteras del norte, más allá del Danubio y del Rin, algo comenzaba a moverse. Pueblos que Roma llamaba bárbaros. Una palabra que significaba simplemente los que no hablan nuestra lengua, observaban. Godos, vándalos, suevos, francos, alanos, hunos. No eran una sola nación, no eran un solo ejército. Eran tribus dispersas, con culturas distintas, liderazgos cambiantes y conflictos internos constantes. Pero tenían algo en común: presión, presión demográfica, presión climática, presión militar. Y cuando los hunos irrumpieron desde las estepas de Asia Central, como una tormenta de hierro y fuego, el equilibrio de Europa colapsó. Los pueblos germánicos comenzaron a desplazarse, y cuando millones se mueven, ningún imperio puede ignorarlo. Roma intentó hacer lo que mejor sabía hacer: absorber. Muchos bárbaros no llegaron como conquistadores, sino como refugiados. En el año 376, decenas de miles de godos pidieron cruzar el Danubio y establecerse dentro del imperio. Roma aceptó. Fue el comienzo del fin. La corrupción administrativa, el abuso de oficiales romanos, el hambre y la humillación convirtieron a aliados potenciales en enemigos desesperados. Y en el año 378 ocurrió algo que jamás debió suceder: la batalla de Adrianópolis. El ejército romano fue aplastado. El emperador Valente murió en el campo de batalla. Por primera vez en siglos, Roma no parecía invencible. Y cuando la ilusión de invencibilidad se rompe, el miedo se propaga más rápido que cualquier ejército. Pero la caída no fue inmediata. Durante décadas, Roma intentó adaptarse. Dividió el imperio en Oriente y Occidente, reorganizó el ejército, reclutó bárbaros dentro de sus propias filas. Aquí comienza la paradoja. Los mismos pueblos que Roma temía comenzaron a convertirse en sus defensores. Generales germánicos comandaban legiones romanas. Soldados federados defendían las fronteras. La identidad romana se diluía. Y cuando una civilización pierde claridad sobre quién es, pierde la voluntad de sobrevivir. En el año 410, algo impensable ocurrió. Alarico, rey de los visigodos, entró en Roma. La ciudad eterna fue saqueada. Durante 3 días, el corazón del imperio ardió. El mundo quedó en shock. Roma había sido saqueada por última vez en el 390 a.C. Ahora, 800 años después, volvía a arder. No fue la destrucción total, pero fue el golpe psicológico definitivo. Si Roma podía ser violada, podía morir. Si estás descubriendo ahora cómo el imperio más poderoso de la historia comenzó a derrumbarse desde dentro, imagina lo que viene. Porque lo que destruyó Roma no fue solo la fuerza bárbara, fue el miedo, la corrupción,
la pérdida de disciplina. Si este tipo de historia profunda te interesa, suscríbete ahora a Fundamento Estoico. Aquí no contamos mitos, analizamos las lecciones que la historia dejó escritas en sangre, y lo que viene es aún más brutal. Tras el saqueo de 410, Roma occidental quedó herida, pero no muerta. Aún tenía ejércitos, aún tenía oro, aún tenía influencia, pero había perdido algo invisible: respeto. Los pueblos bárbaros ya no veían un gigante invencible, veían un anciano tambaleante. Y cuando los depredadores perciben debilidad, atacan. Los vándalos cruzaron Hispania, después el norte de África, tomaron Cartago, y con Cartago, Roma perdió el control del grano. Sin grano, no hay estabilidad. Sin estabilidad, no hay imperio. Mientras tanto, generales bárbaros como Ricimero gobernaban tras las sombras, colocando y removiendo emperadores como piezas de ajedrez. El trono imperial se convirtió en una silla vacía. Y en el año 476 ocurrió el acto final. Un jefe germánico llamado Odoacro depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. No hubo gran batalla, no hubo incendio masivo, solo una firma, un niño emperador enviado al exilio. Y así terminó Roma, no con un rugido, sino con un susurro. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Fueron los bárbaros quienes derribaron Roma? ¿O Roma ya estaba caída cuando ellos cruzaron sus puertas? Porque el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, sobrevivió 1000 años más. Entonces, el problema no era solo externo, era interno, y eso cambia toda la historia. La caída de Roma no fue una explosión, fue una decadencia. Inflación descontrolada, crisis económica, pérdida de valores cívicos, dependencia excesiva de mercenarios. Cuando una nación deja de producir ciudadanos comprometidos, necesita contratar defensores. Y los defensores contratados no mueren por ideales, mueren por salario. Roma se convirtió en una estructura hueca, y cuando los vientos de la migración soplaron con fuerza, la estructura colapsó. Pero la caída de Roma no fue el fin de la civilización, fue el inicio de una nueva Europa. Los reinos bárbaros no destruyeron todo, adoptaron leyes romanas. Roma creía ser eterna, y esa creencia fue su primer error. Desde la perspectiva estoica, la primera disciplina es comprender la naturaleza de la realidad. Todo es transitorio: imperios, poder, riqueza, fama. Marco Aurelio escribió: todo es efímero, tanto el recuerdo como aquello que es recordado. Roma confundió poder con permanencia, confundió dominio con estabilidad, confundió expansión con fortaleza interior. La filosofía estoica enseña que nada externo puede garantizar seguridad. Cuando una nación deposita su identidad en la fuerza militar o la expansión territorial, está construyendo sobre arena. La lección estoica aquí es clara. El apego a la grandeza externa genera fragilidad interna. Roma no cayó cuando fue atacada. Comenzó a caer cuando dejó de cuestionarse. Y el estoico siempre se cuestiona. La tormenta de los hunos y el colapso definitivo. Roma no cayó en un solo día. Cayó cuando perdió el monopolio del miedo. Durante siglos, los pueblos al norte del Danubio temían el avance de las legiones. El simple rumor de un estandarte romano era suficiente para dispersar tribus enteras. Pero en el siglo IV, algo cambió en el equilibrio del mundo. Desde las profundidades de las estepas euroasiáticas emergió una fuerza que no respetaba fronteras, ni pactos, ni tradiciones: los hunos. No eran como los germanos, no eran agricultores asentados, no buscaban integración, eran nómadas, guerreros a caballo, arqueros imposibles de alcanzar. Cuando los hunos irrumpieron en Europa Oriental, no atacaron Roma directamente, golpearon primero a los pueblos germánicos. Los alanos fueron arrasados, los ostrogodos fueron aplastados, los visigodos huyeron.
Y cuando un pueblo entero huye por su supervivencia, se convierte en una ola humana imparable. Roma no enfrentaba a un ejército, enfrentaba una migración masiva forzada por el terror. En el año 376, decenas de miles de visigodos se agolparon a orillas del Danubio, pedían asilo, suplicaban cruzar. Roma aceptó, no por compasión, por cálculo. Más hombres significaban más soldados, más trabajadores, más impuestos, pero Roma cometió un error fatal, subestimó la desesperación. Los oficiales romanos encargados de gestionar la entrada de los visigodos vendieron alimentos a precios abusivos, exigieron sobornos, separaron familias, humillaron a quienes pedían protección. La tensión explotó y en el año 378, en la batalla de Adrianópolis, el ejército romano fue aniquilado. El emperador Valente murió quemado en una granja, atrapado entre llamas. Por primera vez en siglos, un emperador romano caía ante una fuerza considerada inferior. La noticia se propagó como veneno. Roma sangraba, y sus enemigos lo sabían. Mientras tanto, los hunos continuaban avanzando hacia el oeste. Su líder, Atila, se convertiría en el símbolo del terror europeo. Atila no buscaba conquistar Roma como Alejandro buscó Persia. Buscaba someterla, extorsionarla, humillarla. Durante años, el Imperio Romano de Oriente pagó tributos enormes para evitar la devastación. Oro a cambio de supervivencia. Roma, que había dominado el mundo, ahora pagaba por no ser destruida. Esa inversión psicológica fue devastadora, porque cuando una potencia paga tributo, deja de ser potencia. En el año 451, Atila dirigió su mirada hacia Occidente. Cruzó el Rin, arrasó ciudades en la Galia. Su ejército avanzaba como una sombra imparable. Pero aquí ocurre uno de los momentos más extraordinarios de esta historia. Roma, debilitada y fragmentada, logró una última alianza improbable. El general romano Flavio Aecio reunió tropas romanas, visigodas y francas, romanos y bárbaros luchando juntos. En los campos cataláunicos, Atila fue detenido. No fue una derrota absoluta, pero fue un freno. Por un momento, pareció que Roma aún tenía fuerza. Por un momento, pareció que el imperio podía reinventarse. Pero ese momento fue breve. Aecio, el último gran general romano de Occidente, fue asesinado por su propio emperador, Valentiniano III. Celos, intrigas, desconfianza. Roma no necesitaba enemigos externos. Se autodestruía desde dentro. Cuando eliminas a tus mejores líderes por miedo, el colapso es cuestión de tiempo. Un año después, Valentiniano III también fue asesinado. El poder se convirtió en una farsa. Generales bárbaros controlaban el ejército. Senadores conspiraban. Emperadores duraban meses. La estabilidad era una ilusión. En el año 455, los vándalos saquearon Roma. Sí, nuevamente. Durante 2 semanas. No fue una masacre indiscriminada, fue un saqueo metódico. Se llevaron oro, reliquias, símbolos. La humillación fue profunda. Roma ya no era el centro del mundo. Era un botín. Si estás entendiendo ahora que Roma no cayó por una sola invasión, sino por décadas de errores internos y presión constante, entonces ya estás viendo la verdadera lección. Los imperios no mueren por ataques externos. Mueren cuando pierden su disciplina. Si quieres seguir descubriendo cómo esta caída cambió el curso de la civilización occidental, suscríbete ahora a Fundamento Estoico. Dale like a este video y compártelo. Porque la historia no es entretenimiento, es advertencia. Y lo que viene es el final. Tras la muerte de Atila en el 453, el Imperio Huno colapsó rápidamente. Sin su líder, las tribus sometidas se rebelaron, pero el daño ya estaba hecho. Las migraciones habían desbordado las fronteras romanas. Los visigodos establecieron su reino en Hispania. Los vándalos dominaban el norte de África.
Los francos se consolidaban en la Galia. Roma ya no gobernaba provincias, toleraba reinos, y esa diferencia lo cambió todo. En el año 476, Odoacro, jefe germánico al servicio de Roma, exigió tierras para sus soldados. El emperador Rómulo Augustulo se negó. Odoacro avanzó. No hubo una batalla épica, no hubo resistencia heroica. El joven emperador fue depuesto y enviado al exilio. Odoacro no se proclamó emperador. Envió las insignias imperiales a Constantinopla. Reconocía la autoridad del emperador oriental. Occidente simplemente dejó de existir como entidad independiente. Y así terminó oficialmente el Imperio Romano de Occidente, sin un cataclismo final, sin una explosión, solo con agotamiento. Pero aquí surge la pregunta más profunda. ¿Realmente los bárbaros destruyeron Roma? ¿O simplemente ocuparon un espacio que Roma ya no podía sostener? Porque cuando analizamos los factores internos encontramos inflación descontrolada, moneda devaluada, excesiva burocracia, cargas fiscales insoportables, dependencia militar extranjera, crisis de liderazgo. Los bárbaros no inventaron estos problemas, solo aprovecharon la debilidad. Roma cayó porque dejó de ser una república de ciudadanos comprometidos y se convirtió en una maquinaria de poder desconectada de su base moral. Cuando la virtud cívica desaparece, el edificio político se vuelve frágil. Y eso no es solo historia antigua, es una advertencia atemporal. El Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, sobrevivió 1000 años más. ¿Por qué? Porque mantuvo una administración más eficiente, porque conservó recursos estratégicos, porque supo adaptarse mejor. La caída de Occidente no fue inevitable por causas externas, fue resultado de decisiones acumuladas. Y eso es lo que hace esta historia tan poderosa, porque no habla solo del pasado, habla de cualquier sociedad que olvide sus fundamentos. Roma fue más que un imperio, fue un sistema de leyes, un modelo de organización, una idea de orden frente al caos. Los bárbaros no destruyeron esa idea, la heredaron, la transformaron, y sobre sus ruinas nació Europa medieval. El latín se convirtió en lenguas romances. Las leyes romanas influyeron en códigos posteriores. El cristianismo, adoptado por el imperio, se expandió aún más. Roma murió políticamente, pero culturalmente sobrevivió. Y esa es la paradoja final. Los bárbaros no borraron Roma del mapa, la reconfiguraron. A veces, el fin de una era es el inicio de otra. A veces, la caída es una transformación, pero la lección estoica permanece. Nada es eterno, ni el poder, ni la gloria, ni el miedo. Solo la virtud puede sostener lo que se construye. Y cuando la virtud se pierde, el imperio ya está condenado. Los hunos no destruyeron Roma por su fuerza bruta, sino por el efecto psicológico que generaron. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellos. Cuando Roma comenzó a pagar tributo a Atila, perdió algo más que oro. Perdió autoridad moral. El estoico distingue entre lo que está bajo nuestro control, disciplina, decisiones, carácter, lo que no está bajo nuestro control, invasiones, clima, migraciones, la desintegración interna y la muerte del ideal romano. Roma no murió cuando Odoacro depuso a Rómulo Augustulo. Roma murió cuando dejó de creer en sí misma, porque ningún imperio puede sostenerse solo con murallas, legiones y oro. Un imperio se sostiene con convicción, con identidad, con propósito compartido. Y en el siglo V, esa identidad estaba fragmentada. Durante la República, Roma se construyó sobre una virtud central: la responsabilidad cívica. El ciudadano romano servía en el ejército, participaba en la política, defendía la ciudad. La gloria no era solo individual,
era colectiva. Pero el imperio transformó esa dinámica. El ciudadano se convirtió en súbdito. El servicio militar dejó de ser un deber y se volvió una profesión. La política dejó de ser debate y se volvió supervivencia. La expansión había sido su fuerza. La expansión ahora era su carga. Un territorio demasiado vasto requería demasiados recursos, demasiada burocracia, demasiada vigilancia. Y cuando el costo de mantener el imperio superó los beneficios de pertenecer a él, la cohesión comenzó a romperse. La economía romana sufrió una lenta asfixia. Para sostener ejércitos cada vez más numerosos, el Estado aumentó impuestos. Cuando los ingresos no alcanzaron, redujo el contenido de plata en las monedas. La inflación creció. Los precios se dispararon. El comercio se volvió inestable. El pequeño agricultor, base tradicional del poder romano, comenzó a desaparecer. Las tierras se concentraron en grandes latifundios. Los campesinos empobrecidos migraron a las ciudades o se sometieron como colonos a terratenientes poderosos. El tejido social se debilitaba. Un imperio puede resistir invasiones externas, pero no puede resistir la erosión constante de su base económica. Mientras tanto, el ejército cambiaba. Las legiones clásicas, disciplinadas y cohesionadas, fueron sustituidas progresivamente por tropas auxiliares y federadas, muchos de ellos bárbaros, que servían bajo sus propios líderes. Esto no era necesariamente una debilidad en sí misma. Durante siglos, Roma integró extranjeros con éxito. La diferencia ahora era otra. La lealtad ya no estaba dirigida a Roma, estaba dirigida al general que pagaba el salario. Y cuando los soldados son leales a individuos y no a instituciones, el Estado se vuelve frágil. Los golpes de Estado se multiplicaron. Emperadores proclamados por el ejército eran derrocados por ese mismo ejército meses después. Entre el año 235 y el 284, el imperio tuvo más de 20 emperadores, la mayoría asesinados. Esa inestabilidad dejó cicatrices profundas. La autoridad se volvió provisional. La continuidad política desapareció. Roma ya no parecía eterna, parecía improvisada. El cristianismo también transformó el imperio. Cuando Constantino legalizó la nueva religión y Teodosio la convirtió en oficial, el paisaje espiritual cambió radicalmente. Para algunos historiadores, esta transición debilitó el espíritu marcial romano. Para otros, fue simplemente una adaptación cultural inevitable. Lo cierto es que la mentalidad cambió. La gloria militar ya no era el único horizonte. La vida eterna reemplazó la obsesión por la fama terrenal. La estructura cultural romana se redefinía mientras enfrentaba presiones externas. Y en tiempos de crisis, los cambios profundos pueden desestabilizar aún más. Pero la desintegración más peligrosa fue psicológica. Roma se acostumbró a la decadencia. Cada saqueo era explicado como algo temporal, cada derrota como un accidente, cada crisis como pasajera, hasta que lo pasajero se volvió permanente. La pérdida gradual del control sobre provincias occidentales no generó una reacción decisiva. Se aceptaba como ajuste territorial. Los reinos bárbaros comenzaron a coexistir con la administración romana. La autoridad imperial ya no imponía, negociaba. Cuando una superpotencia comienza a negociar su propia supervivencia, el final está cerca. El Imperio Romano de Oriente observaba. Desde Constantinopla, los emperadores mantenían distancia de la crisis occidental. Con más recursos, una economía más sólida y fronteras más defendibles, Bizancio sobrevivía. Pero Occidente no tenía esa ventaja geográfica ni financiera. La capital fue trasladada de Roma a Rávena, ciudad más protegida por pantanos. Roma, la ciudad que dio nombre al imperio, dejó de ser centro político real. Ese gesto simbólico fue devastador. La capital se había movido. El corazón ya no latía en el mismo lugar.
A mediados del siglo V, el trono imperial occidental era una ficción sostenida por generales germánicos. Ricimero, de origen suevo y visigodo, gobernó tras las sombras durante años. Colocaba emperadores y los removía según conveniencia. Roma era gobernada por hombres que, décadas antes, habrían sido considerados extranjeros. No era necesariamente una traición, era pragmatismo. Pero el pragmatismo constante sin identidad firme conduce a la disolución. El último emperador, Rómulo Augustulo, simboliza la ironía histórica. Su nombre combinaba Rómulo, fundador mítico de Roma, y Augusto, el primer emperador. Era un niño, un símbolo vacío. Cuando Odoacro lo depuso en 476, no hubo resistencia significativa. El Senado romano aceptó el cambio. Las insignias imperiales fueron enviadas a Constantinopla. No hubo revolución popular, no hubo levantamiento patriótico, solo aceptación. Roma no cayó luchando, cayó resignada, y esa resignación fue su derrota más profunda. Pero aquí está la lección más poderosa para nosotros. Los bárbaros no destruyeron Roma desde fuera. Roma se debilitó desde dentro hasta que el golpe externo solo fue el empujón final. Los imperios no mueren por invasiones aisladas, mueren por la acumulación de decisiones equivocadas, por la pérdida de cohesión, por la erosión de valores fundamentales. Y cuando la identidad se disuelve, el territorio es irrelevante. La caída de Roma occidental dio paso a una nueva era, la Edad Media. Los reinos germánicos adoptaron estructuras romanas. El derecho romano sobrevivió. El latín evolucionó. La Iglesia se convirtió en heredera institucional del orden imperial. La civilización no se extinguió, se transformó. Pero el mundo que Roma conocía desapareció. El comercio internacional disminuyó. Las ciudades se redujeron. La alfabetización descendió. El occidente europeo entró en siglos de reconfiguración. Todo porque el mayor imperio de su tiempo dejó de sostener sus propios fundamentos. La pregunta final de esta escena no es histórica, es filosófica. ¿Qué sostiene realmente a una civilización? El ejército, la riqueza, la expansión territorial, o la disciplina moral y la responsabilidad colectiva. Marco Aurelio escribió que la decadencia comienza cuando el individuo deja de actuar conforme a la virtud. Roma ignoró esa advertencia y pagó el precio. Séneca advertía que la decadencia comienza en el alma antes que en las murallas. La inflación, la corrupción, la lucha por el poder fueron síntomas. La causa fue la erosión de virtud cívica. En la República, el ciudadano era responsable. En el Imperio tardío, el ciudadano era espectador. El estoicismo sostiene que la comunidad depende del autocontrol individual. Cuando los individuos dejan de practicar justicia, templanza y disciplina, la estructura colectiva se descompone. Roma perdió austeridad, sentido del deber, liderazgo virtuoso, y lo reemplazó por comodidad y ambición personal. Lección estoica. Un sistema es tan fuerte como el carácter de quienes lo sostienen. Roma no fue destruida por bárbaros, fue debilitada por romanos que dejaron de vivir conforme a sus principios. El legado eterno y la verdadera lección estoica. Roma cayó, pero el mundo no terminó. Las legiones dejaron de marchar bajo el águila imperial en Occidente, pero los caminos romanos seguían allí. Las ciudades, aunque reducidas, aún conservaban murallas. Las leyes, aunque adaptadas, aún se aplicaban. El latín, aunque fragmentado, seguía siendo lengua de poder y fe. Eso es lo que hace única la caída de Roma. No fue una aniquilación total, fue una metamorfosis. Cuando Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla, reconocía implícitamente que la autoridad romana
no había desaparecido por completo. El Imperio Romano de Oriente, conocido después como Imperio Bizantino, continuó durante casi 1000 años más. Constantinopla era Roma transformada, más griega en cultura, más estratégica en ubicación, más eficiente en administración. Mientras Occidente se fragmentaba en reinos germánicos, Oriente preservaba la tradición imperial. Esto demuestra algo fundamental. La caída de Roma no fue inevitable por fuerzas externas incontrolables. Fue una diferencia en gestión, disciplina y adaptación. Los visigodos en Hispania, los ostrogodos en Italia, los francos en la Galia no destruyeron completamente la estructura romana. Muchos de sus reyes admiraban el modelo imperial. Adoptaron títulos romanos, utilizaron el derecho romano, mantuvieron sistemas fiscales heredados. Incluso el cristianismo, convertido en religión oficial bajo Teodosio, actuó como puente cultural entre romanos y bárbaros. La Iglesia preservó textos clásicos, mantuvo alfabetización, conservó estructura administrativa. Roma sobrevivía en formas invisibles, pero el impacto fue real. Las rutas comerciales del Mediterráneo occidental se redujeron. La producción urbana cayó. La complejidad económica disminuyó. Europa entró en un periodo de descentralización. No fue una edad oscura absoluta, como se creyó durante siglos, pero sí fue una era de transición profunda. El poder ya no estaba concentrado en un solo centro. Se redistribuyó. Y con esa redistribución nació el mapa político medieval. Aquí surge la reflexión central de fundamento estoico. Roma no fue derrotada únicamente por la fuerza de sus enemigos. Fue derrotada por la pérdida de su fundamento. La disciplina que construyó la República. La austeridad que sostuvo sus primeros siglos. La responsabilidad cívica que impulsó su expansión. Con el tiempo, la abundancia reemplazó la austeridad. El confort reemplazó la resiliencia. La política reemplazó la virtud. Cuando una civilización se vuelve complaciente, su estructura se debilita. Y cuando llegan crisis externas, no encuentra la fuerza para resistir. El estoicismo nació en un mundo de incertidumbre. Filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio enseñaron que el verdadero poder no es externo, sino interno. Un imperio puede controlar territorios, pero si no controla su carácter, está condenado. Marco Aurelio gobernó en tiempos de plagas y guerras. Aún así, escribió sobre autocontrol, deber y virtud. Su advertencia fue ignorada por generaciones posteriores. Roma buscó estabilidad en la expansión, pero la estabilidad real siempre fue moral. La caída de Roma es una lección universal. Toda organización, toda nación, toda institución, incluso todo individuo puede alcanzar grandeza, pero la grandeza no se mantiene sola. Requiere vigilancia constante, requiere adaptación, requiere principios sólidos. Cuando esos principios se erosionan, la caída no se percibe inmediatamente. Es gradual, silenciosa, disfrazada de normalidad. Roma no se despertó un día y descubrió que estaba colapsando. Colapsó lentamente durante siglos, hasta que un día simplemente dejó de existir. Sin embargo, su legado es incuestionable. El derecho romano influyó en sistemas legales modernos. Las lenguas romances derivan del latín. La arquitectura, el urbanismo, la ingeniería romana siguen siendo referencia. Incluso la idea de imperio en Occidente se mide comparándola con Roma. Eso es trascendencia histórica. Un poder político puede desaparecer. Una civilización puede transformarse. Pero una idea poderosa puede sobrevivir milenios. Roma fue derrotada militarmente, pero culturalmente nunca desapareció. Hoy, cuando observamos cualquier superpotencia moderna, la comparación con Roma es inevitable. ¿Existen paralelos? Expansión militar excesiva, polarización política,
crisis económica periódica, dependencia de estructuras complejas difíciles de sostener. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y esa es la razón por la que estudiar la caída de Roma no es nostalgia académica, es prevención. La última lección es profundamente estoica. Nada externo es permanente, ni el poder, ni la riqueza, ni la dominación territorial. Lo único verdaderamente duradero es el carácter. Roma perdió su carácter antes de perder sus murallas, y cuando el carácter se pierde, la estructura cae sola. La caída del mayor imperio de la historia no fue causada únicamente por bárbaros con espadas. Fue causada por decisiones acumuladas, por corrupción tolerada, por disciplina relajada, por principios sacrificados. Los bárbaros solo cruzaron una puerta que ya estaba abierta. Y así termina esta historia, no como una tragedia absoluta, sino como una advertencia eterna. Los imperios pueden derrumbarse, las civilizaciones pueden transformarse, pero las lecciones permanecen. Roma cayó, pero su eco aún resuena, y mientras la historia sea estudiada, Roma nunca morirá del todo. El legado y la transformación. El estoico no teme la caída. La entiende como parte del orden natural. Todo lo compuesto se descompone, todo lo nacido muere, todo imperio eventualmente se transforma. Marco Aurelio escribió que el universo es cambio. Roma cayó como estructura política, pero su esencia cultural sobrevivió. Y eso refleja un principio estoico profundo. Nada desaparece totalmente, solo cambia de forma. La verdadera derrota no es perder poder, es perder virtud. Roma perdió el control político, pero su filosofía, su derecho y su legado trascendieron. Y eso demuestra algo extraordinario. Las ideas son más fuertes que los ejércitos. La caída de Roma es una lección estoica en 4 actos. 1. Ilusión de eternidad. 2. Reacción desde el miedo. 3. Corrupción del carácter. 4. Transformación inevitable. La enseñanza final es poderosa. No podemos controlar la historia, no podemos controlar las invasiones, no podemos controlar el tiempo, pero sí podemos controlar nuestro carácter. Roma cayó cuando perdió su fundamento, y esa es la advertencia más estoica de todas.